vamos a irnos a lo que sería el ejemplo que tenemos. Entonces, hasta ahorita habíamos creado la lista de los artículos y habíamos hecho un filtrado de artículos por autor, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí a la parte de la vista de los parámetros, que es el artículo.html, y lo que vamos a hacer es insertar un nuevo artículo, ¿ya? Ok, en teoría, estas cuestiones se hacen con un backend, o sea, con una base de datos que recibe la petición del archivo y se manda a guardar. En este ejemplo lo vamos a hacer solo el ejemplo, la estructura de la captura del dato, para que ustedes después, posteriormente, cuando estemos trabajando con conexión a una API real, entonces ustedes puedan enviar datos reales a la aplicación. La idea es que ustedes entiendan que todos estos conceptos son transpolables, o sea que no importa si estamos trabajando ahorita solo JavaScript y HTML en el front. Después, todo esto se puede implementar perfectamente en cualquier tipo de proyecto web. En este caso, pues, podemos trabajar con Netcore, con PHP, con Python, con Java, con cualquier tipo de proyecto web, incluso con algunos proyectos del tipo móvil. Por ejemplo, funciona perfectamente con framework como Córdoba, en el que tú empaquetas la aplicación web como que fuera una aplicación móvil, que es para Progressive Web Apps. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es simplemente hacer la manipulación del objeto para la creación de formularios y que estos puedan ser enviados a un frontend. Para ello, vamos a tener algunas cuestiones que debemos de trabajar. Primero, ¿dónde vamos a poner el formulario? ¿Cómo lo vamos a integrar? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un formulario y este formulario luego lo vamos a englobar en un evento global con una ventana modal o lo que llamamos como pop-up, ¿verdad? Recordemos, las ventanas modales son básicamente una estructura HTML cualquiera, pero con estilo CSS que le permiten verse como un modal. Ok. Lo primero que voy a hacer es crear el componente del modal para poder tener esa visibilidad. Cabe destacar que ya hay ejemplos de cómo hacer modales en video. Yo les voy a pasar esos ejemplos para que lo puedan ver de manera particular por aparte, ¿verdad? Pero aparte de eso, pues lo van a tener hecho aquí. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a crear un archivo que se va a llamar modal.js, ya, o sea, un modal.js. Vamos a crear lo que sería la estructura de Web Component, porque todo esto siempre lo trabajamos con Web Component. Entonces, vamos a tomar esto, vamos a hacer un copy-paste del modal.js dentro del modal.js y obviamente no hay que cometer el error de no cambiarle los nombres. Entonces aquí vamos a ponerle modal class, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y acá pues obviamente no se puede llamar, no puede tener el mismo nombre del componente ya declarado. Entonces le vamos a poner aquí modal wmodal, ¿verdad? Para una abreviación del nombre. Obviamente todo esto va a tener que desaparecer. Entonces, como va a tener que desaparecer, pues lo vamos a quitar. Solo voy a dejar uno para tener la estructura ya hecha, que sería la parte de los estilos. Y luego, pues ya sabemos que va a tener el shadow root, que va a agregar los estilos. Va a tener un container, que va a ser el que guarde los contenidos. Va a tener un nombre de clase en el container. En este caso le vamos a llamar modal class. ¿Ya? El nombre de la clase del modal. Y luego de esto, pues, a este container, vamos a ponerle otro nombre. A ese container vamos a ponerle, en vez de container, le vamos a llamar modal. Vamos a tener otro div, que este sí va a ser el container, el modal container. Vamos a poner ahí modal container. Ya, obviamente la clase de este va a ser modal container y la estructura va a ser simple. Modal va a ser la clase principal, donde va a estar todo. Dentro de modal va a estar el modal container, que es donde van a estar los controles y los elementos. Y los objetos o los elementos que van a estar dentro del modal container van a ser definidos o van a ser
traídos por cualquier otro componente de la aplicación. Por ejemplo, si yo creo un formulario, ese formulario yo lo mando al modal y el formulario se pone dentro del modal container. ¿Ya? O sea, que se lo vamos a pasar, el resto del contenido se lo vamos a pasar como parámetro. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle el append al shadow root de modal y a modal container, a modal le vamos a hacer un append ¿de quién? De modal container. Ponerlo por acá. Modal container. Ahí lo tenemos, el append del modal container. Ok, el draw, ya sabemos que el draw pues no sería esto, sería otra cosa. Entonces lo que vamos a hacer es acá lo siguiente. En el draw, que es cuando haga el connected callback, recuerden una cosa importante. Una cosa es los datos que se generan dentro del constructor que se construyen, o sea, todos estos elementos se construyen al momento de definir el objeto y luego los datos o las tareas que ejecuta el control una vez que se conecta dentro del servidor, en este caso el connected callback. El connected callback permite que esta ejecución pueda dar pie a una asynchronous function, o sea, que pueda mandar a llamar una función asíncrona con tal de que podamos hacer peticiones dentro del control. Sin embargo, para este ejemplo, vamos a quitar la sincronía. ¿Por qué? Porque realmente este control cuando haga su draw no va a hacer ninguna petición, sino que los datos ya debe de tenerlos al momento de definirse. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Le vamos a decir, vamos a construir un objeto que va a ser, en este caso, el contenido. Y le vamos a decir que el contenido sea igual, o sea, tenga un valor por defecto, o le vamos a dejar ahí, sin valor por defecto, simplemente un contenido, ¿ya? Y luego lo que vamos a hacer es, este parámetro se le pasaría al constructor. Voy a minimizar esto, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir el contenido, pero del control. No confundamos el parámetro con la propiedad. Recuerden, el parámetro es lo que recibe el método constructor. Y la propiedad ya es un atributo inherente de la clase, propio de la clase. Entonces, voy a crear una propiedad llamada contenido, ¿verdad? Y le vamos a decir lo siguiente. Contenido va a ser igual a contenido, ¿ya? Pero aquí vamos a definirle un objeto por defecto. O sea, si el contenido es indefinido, o sea, que no se lo pasé o le pasé un objeto que no se definió correctamente o no sé qué otras cosas puede haber pasado, entonces vamos a decirle que el contenido va a ser igual a un texto. Ese texto va a ser, vamos a ponerlo por acá, y va a ser lo siguiente. Contenido, por favor, o vamos a poner, definir un objeto HTML válido. Como un mensaje, lo que va a tener, ¿verdad? Entonces, va a ser lo siguiente. Luego, en el connected callback, cuando se haga la conexión del callback y mande llamar a la función draw, entonces le vamos a decir lo siguiente. This.modal container, que va a ser la caja interior, .append. ¿Qué voy a hacer del append? Voy a hacer append ¿de quién? De this.contenido. Vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde está el contenido? No sé por qué no me lo estaba sugiriendo. No importa. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que cuando haga el draw, cuando ejecute la función draw,
agarre lo que esté en el contenido y lo meta dentro de ¿quién? Del modal container. Ok, aquí hay algo importante que debemos de estar claro. ¿Por qué hago el append del contenido en el draw y no lo hago en el constructor? Es curioso porque el modal container yo le hago el append dentro del constructor y no dentro del draw. Pero estoy diciéndole al contenido que lo haga hasta que esté en el draw. Okay, esto tiene una razón de ser. Bueno, primero, como mencioné, si este control hiciera alguna petición a un servidor, entonces, gracias al connected callback, podría ejecutar la función draw como que fuese una función asíncrona. ¿Verdad? Esto en el caso de que fueran controles que hicieran peticiones. En este caso, lo hago de esta manera porque hay dos maneras de construir un web component dentro del DOM. El primero es como lo hemos ejemplificado nosotros. Por ejemplo, aquí en el articles, cuando yo, vamos a ver aquí dentro del módulo, cuando yo mando a llamar a article list, hago un append de article list, pero hago un append de una instancia del article list. Y le puedo mandar parámetros a esa instancia. Esta instancia que está aquí equivale a la ejecución del constructor. Por lo tanto, usando este método, article list, el ID del autor, que es el parámetro, se pasa a partir del constructor. Y el método draw, que lo tengo por acá, ¿verdad? Es incapaz de saber cuál es el ID del autor si este ID de autor no es pasado dentro del parámetro del constructor. ¿Es malo que sea de esta manera? No, simplemente lo he definido para que se ejecute de esa forma y sea la única manera de crear un article list por medio de su constructor, pasando los parámetros por medio del constructor. ¿Qué pasa? Yo puedo tener otro tipo de objetos que los pudiera definir de otra manera. Por ejemplo, yo podría definir, por ejemplo, un modal, yo lo podría definir utilizando el document.createElement. Si yo utilizo el document.createElement, yo le podría decir, por ejemplo, acá, créame un wModal. Obviamente, pues esto tendría que hacerse fuera en otro control, ¿verdad? ¿Qué pasaría? La variable sería igual al wModal, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Al hacerlo de esta manera, el constructor se auto ejecuta. Y como no puedo declararlo como new, entonces no tendría el parámetro de contenido definido al momento de ejecutarse el constructor. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Como no tiene el parámetro, eso lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver ya cuando esté ejecutando. Como tiene el parámetro definido, si yo intento hacer el append del contenido aquí en el constructor, yo no, con este método así, yo no podría definirle un objeto, o sea, el contenido, no le podría definir el parámetro contenido a posteriori. Ya lo vamos a ver. Voy a regresar esto y ya lo vamos a ver cómo es este asunto. Bueno, entonces, ahí lo tengo. Ya tengo el modal. Obviamente no va a tener un estilo, no tiene nada. Simplemente fue construido. Es más, voy a quitar todo esto de aquí. Solo voy a dejar una clase ahí solo para la definición y el objeto. Ok. Vámonos para acá. Voy a irme a... Aquí voy a irme a Articles, ¿a dónde estamos? A ver, Articles. ¿Verdad? Articles. Aquí teníamos, ¿dónde tenemos el control? A ver.
¿Dónde es que teníamos el control? Ah, no, estoy en autores, ya decía yo. Entonces, aquí tengo el método de filtrado, ¿verdad? Y tengo por acá también lo que sería en el draw, estoy creando el input que me permite hacer el filtrado. Bueno, pues voy a crear otro input. Vamos a crear otro input. Vamos a crearlo aquí abajo. ¿Verdad? Aquí le voy a poner un comentario. Botón nuevo. Obviamente tengo que cambiarle el nombre. Le vamos a llamar btn new. ¿Ya? Vamos a ver aquí. btn new. Ok. Esto no va a tener un placeholder, sino que va a tener un value, que va a tener un texto que va a llamarse, que va a decir nuevo. ¿Ok? Y el btn new lo que va a tener acá es un tipo, porque hay que definirle que es un tipo botón. Entonces vamos a ponerle acá type, y el type va a ser igual a button. Por defecto, cuando yo creo un input, por defecto viene en tipo texto, pero yo le puedo cambiar la propiedad type a button. Entonces aquí le pongo ahí que va a ser un button, ¿verdad? No me acuerdo si es con U o con... Creo que es con U. No recuerdo muy bien. Ok. Va a ser un button. Entonces, en vez del evento onChange, lo que va a tener es un evento onClick. OnClick. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasarle, vamos a construir un modal a partir de este botón. Entonces, me vengo para acá y lo vamos a hacer de ambas maneras para que veamos y quede claro lo que estaba explicando anteriormente, que es con la definición del contenido. Entonces, vamos a hacer un import. ¿Qué vamos a importar? Vamos a importar el modal. Entonces le vamos a decir que .pleca modal.js. ¿Qué voy a poner aquí? El modal class o modal component lo hubiera llamado, ¿verdad? Ahorita ya le llamé así y no voy a ir a cambiar. Modal class. Entonces ahora ya tengo el modal dentro de mi interfaz. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, ok. Cuando hagas clic a este modal, dale un this.append, ¿verdad? Y vamos a ponerle aquí un new modal class. Y vamos a dejarlo así, new model class, sin más. Ok, entonces nos vamos a ir al documento. Ah, perdón, no he agregado el botón. El botón lo tengo que agregar directamente a la par del otro. Vamos a ponerlo aquí, clip, ahí está, btn new. Ahí está. Ahí tenemos el botón nuevo. Entonces, cuando yo le doy clic acá, me va a hacer un append del modal. Vamos a ver aquí, clip. Vamos a ver si no hubo problema. Ah, bueno, this.append es this.shadowroot, porque recordemos que estamos trabajando con el shadowroot. Entonces, this.shadowroot, o no lo vamos a hacer al shadowroot, mejor se lo vamos a hacer al option container, que el mismo option container lo mantenga, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que this.optioncontainer.append el modal. Vamos a darle clic acá y miren, definir un objeto HTML vale, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque no le pasé ningún parámetro. Significa que el contenido, al momento que se ejecutó el constructor, el contenido era indefinido. Ok. Entonces, voy a pasarlo en parámetros, solo para que lo veamos. Vamos a poner aquí nuevo modal. Vamos a dar clic. Ahora, ¿ya vieron? Me dice que me agrega el nuevo modal. Ok. Ahora, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo utilizando el document.createElement. Entonces, vamos a decirle acá, this, vamos a crear aquí const modal, va a ser igual a un new, un document
.createElement. Y lo que vamos a crear aquí es una clase o un objeto del tipo wModal. Y vamos a definirle a él que me haga el modal. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando yo le dé clic acá, lo creó perfectamente, ¿ya vieron? Sin ningún problema, lo creó. Agregó el modal y el modal era esta constante que agregué acá. Entonces, el modal me dice que agregue un HTML element válido. Si yo reviso el inspector, siempre, ¿verdad? Hay que estar revisando los inspectores para que lo veamos. Nos vamos a dar cuenta de que esto es una etiqueta del tipo wModal. Ok. Vamos a lo siguiente. Entonces, si yo quiero agregarle el contenido, yo le tengo que decir acá como que fuera una propiedad más. Entonces le digo modal.contenido va a ser igual a nuevo modal. Vamos a darle clic acá y nuevo modal. No hubo ninguna clase de problema. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho dentro del constructor? Ok. Me vengo acá al constructor y le voy a decir, bueno, vámonos al constructor del modal. Bueno, quiero que me hagas este append, no acá, sino hazlo dentro del constructor. ¿Ya? Y le vamos a poner acá lo siguiente. Vamos a irnos para acá. Voy a crear aquí y le voy a dar clic. Y miren, definir un objeto HTML válido. Ok. Vamos a jugar un poco más con esto para que lo veamos más claro. Voy a crearle un identificador a este modal. Vamos a ponerle aquí modal.id. Va a ser igual a modal. Para poder jugar con este identificador. Entonces, le vamos a dar clic acá. Define un objeto HTML válido. Y si yo me voy acá, me doy cuenta que dice que el identificador es modal. Vamos a ver qué tiene ese modal. Voy a darle a la consola y vamos a escribir modal. Bueno, sí, hay un problema acá. El problema es que, como está dentro de un módulo, no puedo acceder desde la consola. Entonces, lo vamos a hacer desde acá. Ok. Por favor, cuando me hagas el modal, aquí, lo vamos a hacer acá. Vamos a irnos para acá al modal. Cuando me haga el draw, por favor, hazme un console log punto, en este caso, vamos a ver acá, punto id, punto log this. Ahora que me fijo, no debió haberme dado problema lo del modal, pero bueno, vamos a hacerlo acá. Entonces, voy a hacer el console log this. Si yo le doy clic en nuevo, miren, cuando hago console log this, me imprime el modal. Pero vamos a ir más allá. Por favor, hazme un console log this.contenido. Que me imprima la propiedad contenido. Entonces, le vamos a dar clic acá y ¡pum! Le doy contenido. Y miren lo que dice. El contenido es nuevo modal. Pero lo que me está agregando de contenido es definir un objeto HTML element válido. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es simple. Lo que pasa es que cuando se ejecuta el constructor, todavía el contenido no ha cambiado. El contenido cambia hasta que ya está construido el objeto y por lo tanto ya tiene el append del contenido. ¿Ya? Entonces, por esta razón, no hacemos el append del contenido en el constructor, sino que lo hacemos hasta después en el draw con el connected callback. ¿Por qué? Porque el connected callback espera a que ya se hayan configurado todas las propiedades y se dibuja dentro del DOM. Entonces, vamos a irnos para acá, vamos a agregarlo acá. Y simplemente pues agregamos y miren, nuevo modal sin ninguna clase de problema. Entonces, ventajas, puedo ejecutar la propiedad vía instancia sin problema y vía propiedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se crea la instancia, él revisa contenido. Entonces dice, contenido es indefinido. Ok. Entonces dice, el contenido va a ser igual a esto. Pero
Eso es cuando se crea. Pero luego, manualmente, el desarrollador ha cambiado la propiedad y cuando se cambia la propiedad, él dice, ah, bueno, ahora que ya cambié la propiedad y me voy a conectar, veo qué valor tengo. Anteriormente era definir objeto HTML válido, pero como el desarrollador lo cambió, entonces sobreescribió ese valor y entonces ahora el nuevo valor es nuevo modal y entonces hace el append de ese nuevo modal. ¿Verdad? Ok. Entonces, ya tenemos esto claro. Ahora vamos a definir un modelo. ¿Cuál va a ser el modelo? El modelo va a ser un modelo del tipo article. Entonces, nos venimos para acá. Vamos a irnos a article list. Y le vamos a definir lo siguiente. Ok. Lo vamos a hacer acá. Recordemos que aquí estamos trabajando con el response de artículo. ¿Verdad? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a venir acá y le voy a decir, bueno, quiero definir un modelo de artículos. Articles model. ¿Verdad? Y le voy a decir que articles model va a ser igual a this punto articles model, ¿ya? O que sea igual a JSON response, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el JSON response. Vamos a ver dónde está diciendo el... Aquí está el JSON response. Posición 0. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno. Miren que lo estoy haciendo dentro del trabajo. Por muchas razones. Le estoy diciendo lo siguiente. Cuando él traiga los artículos, él va a verificar lo primero del operador terciario. Entonces, cuando él traiga los artículos, él va a verificar primero si el usuario definió un articles model. ¿Qué pasa? Si yo definí el articles model al momento de crear el objeto, entonces él va a agarrar ese valor que yo le puse. Pero si no, entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Va a agarrar el primer objeto del arreglo y va a tomar eso como que es su modelo. Vamos a ver esto acá. Voy a darle lock, ¿verdad? Y vamos a imprimir el articles model. Vamos a ver para acá. Y miren, ahí lo imprimió. Article list, console log, article model. Y veamos acá qué me imprimió. Me imprimió el articles model. Si yo le defino un articles model aparte, entonces el proceso va a ser distinto, ¿verdad? Ok. Dicho esto, ¿qué voy a hacer ahora? Basado en este artículo, vamos a crear un formulario. ¿Cómo vamos a crear ese formulario? Lo vamos a crear, esto que les quede, ¿verdad? Para experiencia, porque lo podemos crear de manera dinámica o lo podemos crear de manera estática. Si voy a trabajar con un modelo y los artículos pueden variar de característica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok. Cuando haga clic en el botón BTN New, no voy a decir lo siguiente. Por favor, hazme por favor una constante que va a ser igual a un div formulario. ¿Verdad? Y le vamos a decir, o formulario, mejor, formulario. Y le vamos a decir que este va a ser un document.create element. Y esto va a ser un simple div, sin más. También podríamos tener un componente formulario, ¿verdad? Un componente formulario que recibe un modelo y que en base al modelo lo construye, ¿verdad? Eso es muy interesante, de hecho. Entonces, pero aquí lo vamos a hacer acá, div. Y le voy a decir lo siguiente. Ok. For in. Voy a borrar esto que me agrega esto. Por cada propiedad en el objeto. ¿Cuál objeto? El this.articlesModel. Por cada propiedad en el objeto this.articlesModel. ¿Quién es ese objeto? Este que está aquí. ¿Cuántas propiedades tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 propiedades. ¿Verdad?
4 propiedades. Y le vamos a decir lo siguiente: por cada propiedad del Articles Model, por favor, agrégame esta propiedad al objeto como tal, como que fue al formulario, como que fuera un div, entonces un input. Entonces le vamos a decir, bueno, const, vamos a crear lo siguiente: const input o control, o como que le queramos llamar, va a ser igual a un document punto, que va a ser un input, ¿verdad? Y le vamos a decir a él que es el input punto placeholder, que es el texto que se mira de fondo, sea igual a la propiedad. ¿Quién es la propiedad? ¿Quién es prop? Prop es el nombre de la propiedad, que sería description, articles, auto. ¿Ya? Ok. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: va a ser igual a prop. Le vamos a decir también esto, que el input punto onChange, que es el evento de TPO, sea igual a lo siguiente, ¿verdad? Sea igual a lo siguiente. Ok. Vamos a crear un objeto nuevo que se va a llamar así: const new articles, que va a ser un objeto totalmente nuevo. Ese objeto va a tener 0 propiedades, ¿verdad? Va a tener 0 propiedades. Y le vamos a decir lo siguiente: por cada propiedad del objeto le vamos a decir que el new punto, bueno, en este caso new article prop, entre paréntesis prop. ¿Qué es esto? Le estoy diciendo que el objeto tenga una propiedad que sea igual en nombre a la propiedad que estoy recorriendo en el objeto. Ok, ustedes saben que cuando yo accedo a una propiedad como esta, le digo .classname, el nombre de la propiedad. Pero yo también puedo hacer lo siguiente: le puedo decir que en vez de que lo busque la propiedad de esa manera, la busque de esta manera. Corchetes classname. Entonces, el classname en este caso es una cadena de texto. Esa cadena de texto puede ser cualquier variable y él va a tomar el valor de la variable y no el nombre de la variable. Entonces, voy a regresarlo acá para dejarlo ahí, ¿verdad? Entonces, aquí ¿qué pasa? Como el prop es una variable en cadena de texto, entonces cuando sea descripción, prop va a valer descripción, entonces le va a asignar el valor descripción o la propiedad descripción al new articles. Entonces le voy a decir lo siguiente: ok, el prop va a ser igual a ev. ¿Quién es ev? Ev es el control que está desatando el evento, pero lo vamos a, obviamente hay que declararlo. Entonces le vamos a decir ev quién, punto target, ¿verdad? No es el control, es el evento como tal, y target es el control que desata el evento. Entonces, punto value. ¿Por qué? Porque es un texto. ¿Ok? Entonces, cuando haga el onChange, por favor, a new articles prop, igualale ese valor a la propiedad del value. Ok, aquí vamos a hacer lo siguiente. El new articles, el new article lo declaré afuera, pero tengo que declararle sus propiedades para que siempre las tenga por defecto. Entonces le voy a decir que el new article prop sea igual a null. O sea, para que tenga un valor por defecto. Cuando yo creo el objeto, cuando le dé clic, él me va a crear el objeto y le va a dar el valor nulo a cada una de las propiedades. Y luego, cuando yo escriba en los textbox, lo que va a pasar es que va a reemplazar ese valor null por lo que yo escribo en el texto. ¿Por qué voy a declararlo como null? Porque yo voy a validar que cuando vaya a agregar el objeto, voy a definir que me verifique que no haya valores en nulo, porque si hay valores en nulo, voy a impedir que el objeto se agregue. Y solo voy a agregar objetos con valores completos. Ok. Entonces, voy a agregar el new.value.
Y luego de esto, ¿verdad? Luego de esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando termine de escribir, por el momento, solo voy a poner un log, que es un console log, de el new articles. ¿Para qué? Solamente para verlo, porque ahorita, de hecho, ya no me va a dar tiempo. Bueno, vamos a ver, tal vez me da tiempo de hacer el guardado. ¿Ya? Ok. Entonces, una vez que haga eso, lo que voy a hacer es crear otro div. Vamos a crear otro div. Le vamos a llamar control container. Control container. Le vamos a decir que a este div le vamos a hacer un append. .append. ¿Qué le vamos a hacer el append? Bueno, le voy a hacer el append de el prop, el nombre del prop, ¿verdad? Pero le voy a concatenar un 2 puntos, espacio, y le voy a decir que me haga un append también de quién, del input. Me haga append del input. Ahí lo tenemos. Entonces me va a hacer el append de ambos. Y luego ese control container, por cada control que haya creado, voy a agregarlo al formulario. Entonces le voy a decir formulario.append. Y ¿qué es lo que voy a agregar? El control container, que ya lleva el texto y el append. Y por último, voy a decirle al modal que su contenido va a ser igual a el formulario. Falta un botón de guardado, ¿verdad? Falta un botón de guardado y ya lo vamos a agregar. Okay. Veamos qué va a pasar. Le doy clic y miren, ahí está mi formulario. Guapo está mi formulario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner un ID de artículo, le voy a poner aquí, por ejemplo, 12. Doy Enter, miren, me dice que el ID de artículo es 12, pero el resto de los valores están en nulos. Están en nulos. Entonces, ahora voy a agregarle el botón de guardado, porque tengo que hacer el botón de guardado. Entonces, voy a copiar la estructura del btn new. Nada más que lo vamos a llamar btn save. Ah, no, aquí btn new, control D. Ahí está, btn save. ¿Verdad? Y aquí le vamos a decir que va a ser guardar. Guardar. Voy a quitar este console log y se lo vamos a poner a long click. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Al btn guardar, el btn save, le vamos a poner un evento on click también, ¿verdad? On click. Recuerden que los eventos también pueden ser asíncronos. Supongamos que este botón guardar ya lo va a mandar a un server. Entonces necesito que sea asíncrono para poder recuperar el valor del retorno. Entonces lo vamos a hacer asíncrono porque este ejercicio lo vamos a hacer. Entonces vamos a decirle que sea igual a lo siguiente. btnnew.onClick va a ser una función totalmente asíncrona. Lo primero que va a hacer esta función va a ser mandar a imprimir el log, ¿verdad? Y vamos a decirle lo siguiente. Vamos a hacer que la función me verifique el estado del objeto. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a hacer un ciclo. ¿Un ciclo de quién? Vamos a hacer un ciclo del new articles. Ya no sería el articles model, sino que sería el new articles. Y entonces, ese ciclo del nuevo artículo que estoy agregando, lo que vamos a hacer es verificar que ninguno de sus valores esté nulo. ¿Ya? Entonces, le vamos a decir lo siguiente. If new, y vamos a crear una bandera aquí. Aquí yo siempre creo bandera, creo una let flag. Y esto va a ser igual a true. Y vamos a hacer lo siguiente, le vamos a decir lo siguiente, if difference flag, o sea que si el flag es igual a false, también podría decirle flag igual a false, pero
También puedo utilizar eso, different flag, que es la negación de flag. Entonces, que me haga un return. Y ya está, o sea, que no siga avanzando. Eso es básicamente eso. Entonces, aquí le digo, if, ¿verdad? New articles. Vamos a ponerlo aquí, new articles. Entre corchetes prop es igual a null, ¿verdad? Si encuentro un objeto en null, haz lo siguiente. Hazme el flag y conviértemelo a false. Lo primero y más importante, false. Y luego vamos a hacer esto. Vamos a cambiarle el estilo al control. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a venir acá, anterior, voy a retroceder un poquito. Y al input le vamos a poner una propiedad name. Una propiedad de nombre. También puedo usar ID, class, etcétera. Puedo ponerle incluso propiedades personalizadas. Entonces, le voy a decir que la propiedad name va a ser igual a prop. O incluso pongámoslo con el ID, no pasa nada. Con el ID, excelente. Con el identificador. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, le voy a decir al formulario, vamos a decirle aquí formulario.querySelector. El querySelector es un método que me busca un objeto por medio de un tag dentro de un control. Dentro de un control o dentro del documento como tal. Entonces, como formulario es un control, es un div, un objeto del documento, entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que búscame dentro de este control, ahí estamos, búscame dentro de este control el objeto con el identificador prop. Solo me va a buscar el objeto dentro de ese control, no va a buscar en todo el documento, solo dentro de ese control. Está el método que se llama document.getElementById, que es un objeto que busca un identificador en todo el documento. ¿Qué pasa con el document getElementById? Aunque es bien recomendado, es mucho más recomendado utilizarlo, la desventaja está en que primero, no afecta a los objetos dentro de un documento que están dentro de un shadow root. O sea, que dentro de un web component que está con shadow root activado, no encuentra el objeto. Entonces, desde ahí, descartado completamente. La otra que tiene de malo el getElementById es que busca dentro de todo el documento, todos los objetos. El querySelector puede buscar dentro de un div en particular. En este caso, pues estamos buscando dentro del div. Ok. Entonces, búscame el objeto que tenga ese querySelector. Y voy a decirle lo siguiente. Bueno, por fórmula, vamos a decirle prop, me busca el objeto y a ese objeto le vamos a cambiar la propiedad styles y le voy a poner un border. Eso también, este objeto lo puedo almacenar dentro de una variable. También, ¿verdad? Y le voy a decir que el borde sea igual a red, solid, un px. Por poner un color cualquiera, ¿verdad? Y bueno, puedo hacer un break para detener el ciclo ahí, pero que me busque todos los objetos. Entonces, vamos a lo siguiente. Le voy a dar nuevo, me agrega el objeto. No he agregado el botón save, no lo he agregado. Vamos a decirle al formulario que me haga un append. ¿De quién? Del btn save. Ahí está. Nuevo, miren, ahí está el botón de guardar. Le voy a dar clic en guardar, clic, y miren, ahí hay un problema. Me dice que este muchacho no encuentra el objeto. Ok, vamos a ver aquí. Formulario.querySelector styles. Vamos a ver, se supone que el formulario ya tiene todos los objetos. Le voy a decir que dice error en la promesa. No se pueden setear propiedades en un objeto indefinido
la propiedad border. Ok, aquí hay un problema porque este objeto no lo está encontrando. Vamos a almacenarlo dentro de una variable. Const control. Y vamos a hacer, voy a quitar esto y le voy a decir que control. Voy a ponérsela a control, pero antes de hacer esto quiero imprimir control porque no, por alguna razón no encontró el objeto. Venimos para acá, hacemos el nuevo, lo doy a guardar. De hecho sí lo encontró. Ahí está, placeholders y de artículo. Oh, aquí hay un problema. Este muchacho es el control, pero me encontró un input. Ahí está, ID y de articles. No, si lo encontró, no entiendo. Entonces aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal con la propiedad style. No sé si es style. Styles. Style punto. No es styles. Styles punto. No sé, no me está admitiendo la propiedad style. Es style punto border. No sé por qué no me lo está marcando. Ok, vamos a ver. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Quién sabe? No sé por qué no me lo estaba dando. Entonces, si se fijan, lo que él hizo fue lo siguiente. Me hizo toda la impresión, pero voy a quitar toda esa impresión para que no... para que lo haga bien. Entonces, veamos aquí. Lo voy a dar guardar y ¿qué es lo que hace? Me los marca en rojo. ¿Por qué? Porque no está. Entonces, podemos mandar un alert, solo por fregar, vamos a mandar un alert. Alert. Y le vamos a decir que el alert sea favor llenar formulario. ¿Verdad? Formulario. Y voy a hacer otro alert aquí abajo y le voy a decir datos guardados. Obviamente no se ha guardado nada. Guardados. Pero ahí lo vamos a tener. Entonces, vamos a ver por acá. Voy a darle clic. Miren, me dice, por favor, llenar el formulario. Y todos los objetos van a estar con su border en rojo. ¿Verdad? Si yo lleno esto, lo voy a decir acá esto, con un título acá, aquí voy a poner un número y le doy guardar. Y me dice datos guardados. Bueno, hay datos guardados. ¿Verdad? Ok. Como ya no me da más tiempo, ahí lo voy a dejar. Bueno, ya no me da más tiempo y lo voy a dejar porque ya tendría que meter el dato, mandar a llenar, redibujar el control, etcétera. Pero bueno, básicamente es ahí. Creo que puedo hacer antes de todo, decirle que esto tiene una propiedad llamada JSON Response, creo yo. A ver. No me va a dar tiempo porque tiene otra. Sí, tengo que crear un dataset. A ese dataset tengo que ponerle los datos y mandar a redibujar el control. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, la semana que viene voy a continuar con el ejemplo. Voy a tratar de pasarle, porque este ejemplo es muy similar a otro que ya había dado anteriormente. Voy a tratar de pasarle los videos de ese ejemplo para que vean pues lo que le hace falta y simplemente hacer los cambios pertinentes. Y bueno, y ahí sería. Voy a